vamos a hablar como de la ficción de la maternidad y sobre todo la ficción del instinto maternal como una herramienta cultural disciplinadora de las maternidades femeninas. Para empezar, voy a trabajar sobre la idea según la cual el derecho, que es lo que ustedes están trabajando, analizando, estudiando, reestudiando, es uno de los dispositivos que trae nuestra cultura para disciplinar la maternidad, las maneras de ser mujer incluso, pero que ha habido muchos otros dispositivos, entonces voy a voy a ilustrar con algunas obras y algunas ideas para mostrar otros dispositivos que hacen parte de nuestra cultura. Pero para empezar, comparto esta portada de un libro que para mí es un libro icónico de esta revisión sobre el instinto maternal, que es el libro de Elizabeth Badinter, de 1981, que se tituló ¿Existe el amor maternal? Con este título bastante provocativo, sobre todo pensemos que esto fue publicado hace 40 años, Elizabeth Badinter, que es una historiadora y filósofa francesa, revisó, o sea, estudió las maneras en las que las mujeres burguesas de París educaban o criaban a sus hijos e hijas a finales del siglo XVIII. Y dio cuenta que en el París de aquella época, digamos, previo a la revolución de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Que no por nada se llamó del hombre, y no de los humanos, digamos, lo que se usaba, lo que se estilaba, lo que estaba bien hacer y hacías si tenías el suficiente dinero para hacer, era no criar a tus propios hijos e hijas, sino desplazarlos junto a una nodriza para que los criaran en las afueras de París. Entonces, más del 90% de los hijos e hijas eh, e hijes, bueno, en esa época no se usaba esa idea de lo no binario, pero que eran nacidos en París, eran trasladados y vivían muy lejos de sus madres y de sus padres durante mucho tiempo, que los veían muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, a partir de esta noción, Elizabeth Badinter empezó a construir a atravesar, digamos, a buscar como rasgos en los cuales fue mostrando cómo incluso el amor materno como algo natural, como supuestamente algo natural, fue parte de un desarrollo cultural y un dispositivo del sistema de salud, del sistema cultural, del sistema judicial, de todo el sistema institucional y de políticas públicas que se fue estableciendo, digamos, este mito del instinto maternal para vincular, para generar ese vínculo, ese lazo entre madres e hijos que no tenían nada de natural, ¿no? Entonces, ella retoma y hace con esta alegoría, que no era una alegoría, sino una realidad, demostrar que los hijos de cada 21.000 niños que nacían, 19.000 eran trasladados para que vivieran lo más lejos de la madre posible. Ella muestra que la propia idea del amor maternal es un invento de la modernidad y que como tal hubo que generar una cantidad de dispositivos para instalarlos porque básicamente no hay nada de instintivo en ese vínculo, es pura construcción social y cultural. Ahora, por supuesto, esta idea atravesó muchos otros, o sea, todavía sigue entre nosotros y nosotras, ¿no? Esto es mucho de lo que ustedes están mirando en estas jornadas interesantísimas. Pero digamos, yo recuerdo muy bien cuando se estrenó esta película, bueno, yo la vi mucho después, quizás me equivoqué acá de fecha, porque era en 1989 por ahí la película, Ettore Scola, que es un director italiano, cuando eh, estrenó, digamos, filmó y estrenó esta película que se llamaba La Familia. Y en esta película, La Familia, también aparecía con mucha claridad esta idea de la familia patriarcal, donde las personas importantes en la familia eran, por supuesto, todos los varones. Ahí está el abuelo, que empieza siendo un joven filósofo, profesor, y termina siendo bueno, pues el patriarca de esa familia italiana de la segunda posguerra, recibiendo a su nieto varón, y había mujeres en las familias donde estos personajes estaban muy claramente escindidos. Había una mujer, que era la mujer, la buena madre, diríamos hoy, que cumplía con todas las de la ley, estaba casada con ese profesor, criaba a sus hijos, vivía dedicada a sus hijos y a su marido, y había otra mujer que era su hermana, que era
la mujer que hizo una carrera profesional, que buscó otro curso de vida y que para ello tuvo que renunciar a la noción, a la posibilidad de construir familia, de tener hijos, hijas, etcétera, porque parecían dos mundos absolutamente irreconciliables. Entonces, si ibas a ser mamá, tenías que ser una madre con todas las de la ley, no podías ser una madre pianista, concertista de piano que viajaba dando conciertos en toda Europa, ¿no? Esa era un poco la idea central de esta familia, de esta película. Ahora, si nos trasladamos a una obra local, que es este fotógrafo brillante que se llama Oscar Boni, muy de la época del Di Tella, quizás ustedes han visto esta fotografía, quienes viven o han recorrido Buenos Aires en el Malva, está esta fotografía, y la fotografía se llama La familia obrera. Y aquí también está como todo este ícono de cuál es el lugar de cada uno de estos sujetos dentro de la familia. Oscar Boni trajo en alguna de estas instalaciones que se hacían en el Instituto Di Tella de los años 60, a un matricero, digamos, este obrero es verdad, es un señor que trabajaba en una matriz, era matricista, o sea, trabajaba con herramientas y armaba como moldes para la industria, trajo a este señor y lo puso así en esas gradas, a su esposa y al hijo. Y la idea de la familia obrera, como esta trilogía, como esta divina, no, bueno, no me está saliendo ahora la idea, ¿no? Pero como esta idea de de ícono casi religioso, pero en este caso obreros, tiene claramente un hombre que está en un estado superior, digamos, hay una jerarquía en el escalón, en la manera como estaban ubicados estos cuerpos en la imagen, y él tiene puesto su uniforme de trabajo, es un señor que es un trabajador, es el que trae los ingresos a la casa. La mujer, cuyo único papel aparentemente es ser la madre de este niño de familia obrera, y él sigue estudiando y tal, ¿no? Entonces, ahí está muy claro también ese papel de la mujer como buena madre, digamos, esta idea de que ese es el papel de la mujer, y esta es la ficción de la maternidad que se construye a través de muchos otros dispositivos, ¿no? Que es un poco lo que estamos mirando, a través del arte, a través de la pintura, a través de la fotografía, a través de muchas películas que fueron parte de nuestra formación sentimental, ¿no? De nuestra educación sentimental para muchos y muchas de nosotras, a través de ese personaje de Quino, Susanita, que por suerte no era la única niña y ni siquiera la más valorada, digamos, dentro de esa tira, ¿no? Pero la idea que queremos traer es que si lo pensamos esto desde el punto de vista de cómo se fueron construyendo las dinámicas y las lógicas del cuidado en nuestra sociedad, queda claro, como ya dijeron Larguier y Dumoulin en 1976, que solamente la existencia de una enajenante ideología milenaria del sexo, hoy diríamos de género, de desigualdades de género, impedía percibir con claridad la importancia económica de esta forma de reposición directa y privada de la fuerza de trabajo. Lo que traen acá estos autores, ella y él, Isabel Larguier y John Dumoulin, es la idea de enhebrar la noción del instinto maternal, de la buena maternidad, del lugar apropiado para las mujeres, con un sistema económico que en realidad lo que estaba haciendo permanentemente, y continúa haciendo, lo sabemos, es extraer ese beneficio del trabajo no remunerado de las mujeres como parte de digamos, de un mandato glorificado, un mandato social, un mandato moral, que mientras tanto es funcional a la reproducción del sistema capitalista y de un sistema patriarcal que termina, o sea, que sigue jerarquizando ciertas masculinidades y ciertas maneras de ser mujer, ¿no? Dentro de las cuales está muy fuertemente la idea de la buena madre, y todo lo que ustedes han estado viendo y yo estuve escuchando con mucha atención sobre este enjuiciamiento de la maternidad, es aquello que se sale de esta norma que un determinado sistema económico, político y moral ha ido desarrollando a partir de esta célula, digamos, cultural, que fue llamar instinto a una función totalmente aprendida en el hecho, en el mero recorrido de ejercerla, ¿no? O sea, fíjense ustedes cómo al usar instinto como esta metáfora inicial, primordial de la buena madre,
ya se está poniendo una marca muy fuerte de biologizar esta maternidad, de decir que es algo totalmente biológico que emana de nuestros cuerpos y de nuestras subjetividades como si fuera una hormona más, cuando en realidad son muy pocas las veces que para hablar de comportamientos humanos hablamos de algo tan radical, tan esencial como un instinto. Solamente, recorriendo, pienso, solamente tenemos esa idea cuando hablamos del instinto de supervivencia. Cuando hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con masculinidades hegemónicas o las que tampoco hablamos de instinto. Se habla de otras maneras, ¿no? Entonces, esta es una ficción muy fuerte y muy disciplinadora. Bueno, mientras tanto, si vamos a una cuestión muy de ahora, e incluso ahora de la pandemia, recojo esta imagen de internet donde esta idea de quedarse en casa es quedarse a salvo, y quedarse a salvo supone una mujer con una tabla de planchar, un bebé en brazos y millones de cosas haciendo, una mujer pulpo, una mujer pulpa, una mujer malabarista, diría yo, donde además de hacer todo esto y estar en casa y a salvo, ¿no? La domesticidad como el lugar de lo seguro, de lo que nos hace bien, está contenta. ¿Y por qué está tan contenta esta mujer? Si no es como parte de esta ficción del instinto maternal y sobre todo de un enorme trabajo emocional que hemos estado haciendo, que forma parte de este trabajo, de esta ficción de la maternidad, que hay que estar siempre dispuestas, siempre alegres y siempre, digamos, felices frente a las responsabilidades de la maternidad, ¿no? Todo esto va enlazando la idea del trabajo emocional, el instinto y la glorificación moral. Para quienes no vienen de la sociología, disculpen, la idea del cuidado emocional y el trabajo emocional es una categoría de Arlie Hochschild, que es una socióloga, que entre muchas otras cosas es una de las grandes pioneras de todo este trabajo sobre los cuidados y las tensiones entre las tareas domésticas y de cuidado y el trabajo remunerado. Eh, ella tiene un libro muy interesante donde, por ejemplo, se pregunta, dice que para ella su experiencia como niña era que no necesariamente el ser mamá, mirando a su madre, tenía que ver con la felicidad. Entonces empieza a trabajar sobre por qué se hace tanta carga sobre la felicidad de ser madre, y bueno, lo respondemos con esta idea de la glorificación moral, ¿no? Como que hay que ponerle un plus de algún tipo de epopeya, ¿no? De una cuestión épica, de alguna cuestión que se va a celebrar, para que las mujeres realmente puedan, digamos, hayan tenido durante tanto tiempo como esta sujeción a esta idea tan dominadora de la ficción de la maternidad como un espacio y un escenario feliz y solo feliz, y todo lo que se aleja de ello como una mala madre. Pero bueno, como sabemos, los tiempos cambian, han cambiado, y sobre todo han habido siempre disputas sobre esto, y ahora están mucho más presentes estas disputas. Entonces traje como esta imagen, como una de las últimas imágenes, este otro afiche de otra película, una película argentina dirigida por Amparo Aguilar, que quizás la vieron, y si no se las recomiendo muy mucho, que la película se llama Mala Madre, y es una especie de documental en el sentido que se basa en entrevistas reales a mujeres, madres, que van contando sus experiencias reales de la maternidad y sus experiencias y sus momentos en los cuales digamos, no dan más, estallan, se sacan, como nos pasa muchas veces, ¿no? De la idea de la sobrecarga, que esta mujer pulpa no está siempre feliz, más bien se carga, Entonces, buscando material de Amparo, ella dice que empezó esta película porque se dio cuenta que las maternidades tal cual son, no la ficción de la maternidad, están tan poco contenidas socialmente, o sea, hay tan poco lugar para la maternidad o las maternidades como son las reales, que se termina generando una tremenda frustración en el hecho de maternar, y finalmente a veces los pibes, las pibis, terminan siendo el fusible, ¿no? De esta sobrecarga, de esta tal. Y que ella se daba cuenta
que básicamente, esto es textual, nadie podía hacerse cargo de una situación totalmente normal para quienes tienen hijos e hijas, que es brotarse y sacarse con los chicos, porque te llaman del trabajo, porque estás sobrecargado, por lo que sea, que son situaciones que no se terminan de combatir y no se puede entonces aliviar la carga. O sea, la idea de tener que ocultar esos momentos de disgusto, de sobrecarga, de agotamiento que a veces puede producir, forma parte también de esta glorificación moral por la madre sonriente, la madre que todo lo puede, la madre que solo es feliz cuando está con sus hijos e hijes, es como una terrible trampa para las mujeres y es obviamente un dispositivo muy funcional a todo un sistema judicial y penal que termina penalizando a las madres que se alejan de alguna norma que ellos mismos han establecido, digamos, que las normas patriarcales que han sido establecidas como tal. Entonces yo traigo unas preguntas, porque ustedes son las y les especialistas en el derecho penal, porque me pregunto, digamos, si así como existen o han existido algunas figuras del derecho penal que justifican o justificaron algunas conductas sexuales masculinas, estoy pensando en la muy reciente dictamen de un fiscal, no me acuerdo, creo que era de Patagonia, pero no me acuerdo de dónde, ustedes se deben acordar muy bien, donde decían que una violación había sido una descarga sexual, un comportamiento que era una descarga sexual, sacándole totalmente responsabilidad y compromiso a la persona, al sujeto, al varón que había abusado de una chica. Tenemos, ustedes lo saben mejor que yo, todo el sistema judicial, como también digamos, ponderaba diferente una infidelidad masculina que una infidelidad más femenina. Bueno, eso ha cambiado, lo sabemos, pero durante mucho tiempo han existido figuras que justificaban estas conductas. Y yo les pregunto si hay algunas figuras que justifiquen también comportamientos, entre comillas, emocionales por parte de las mujeres. Y pienso bueno, ahora seguramente Natalia nos va a contar mucho sobre la investigación que ellas han hecho, pero también pienso en el caso, en el histórico caso, en el célebre caso de Romina Tejerina, esa chica jujeña, violada, que cuando nace su hijo lo mata y no tiene ningún tipo de disminución de la pena por haber sido un hijo de una situación de violación que no pudo acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, ¿hay figuras o sigue siendo ahí esa diferencia tan enorme parte de esta penalización y judicialización de la maternidad? Lo que tenemos hoy son esa ficción del instinto maternal operando en nuestra cultura como una especie de bajo continuo, donde se disputa por varios lugares, pero todavía hay muchas personas que se siguen sorprendiendo y siguen atribuyéndole a las mujeres y a las mujeres madres una carga biológica que supuestamente nos haría comportarnos de una determinada manera, y todo lo que queda por afuera de eso aparentemente es un desvío, algo que merece penalizarse, judicializarse o por lo menos sancionarse moralmente. Y todo esto conviviendo con una red de donde las mujeres muchas veces somos proveedoras del hogar, digamos, proveedoras de los principales ingresos que hay en el hogar, con una tensión entre derechos que se establecen, que son muy progresistas y que van avanzando las maneras en las que se conciben las familias, las relaciones parentales y maternales, etcétera, etcétera, y otra cantidad de legislación y de derechos que sigue teniendo una mirada muy atávica sobre, por ejemplo, a quién le compete cuidar cuando nace un niño o una niña en una familia donde padre y madre o padres están insertos en el mercado formal de trabajo. Las mujeres hoy, políticas sociales que siguen siendo maternalizando a las mujeres, o sea, pensando que las principales cuidadoras son las mujeres, y estamos ahí como haciendo permanentemente malabares entre todas estas cuestiones y todos estos sistemas institucionales, jurídicos y culturales que siguen sosteniendo
esta pauta moralizante y esta ficción de la maternidad como una suerte de flujos y hormonas que vienen de nuestro propio cuerpo, ¿no? El desafío, creo yo, es develar, revelar permanentemente este sistema que moraliza la maternidad, feminiza los cuidados y el disciplinamiento que todo ello trae en los roles y los papeles que hay para las mujeres y para las identidades femeninas en una sociedad determinada. Le hace la nuestra o las nuestras en América Latina. Y creo que también el desafío mucho más grande que este, digamos, a nivel social e institucional, es poder superar el maternalismo que se incorpora y se drena en las maneras en que se construye institucionalidad y política pública y política judicial en nuestro país, pero sin por ello negar la responsabilidad que frente a hijos, hijas e hijes tenemos padres, madres y xadres de manera compartida. O sea, superar el maternalismo no significa negar las responsabilidades compartidas, pero las tenemos que pensar, repensar y definitivamente instituir como responsabilidades compartidas, porque hoy por hoy son compartidas solamente en el Código Civil y Comercial. Fuera de eso, siguen siendo responsabilidades femeninas, feminizadas y, lo que es peor, desde mi punto de vista, biologizadas. Muchas gracias por su atención.